A Israel, ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica con Adrián Celaya, con Luis Rodrigo de Castro y con José María Viñals. Decía yo, en Israel están pasando distintas cosas. La primera es que Gaza parece ya tomado absolutamente. Hoy, decía, estábamos hace poquito viendo una rueda de prensa, si se puede llamar así, a lo que estaban haciendo en ese momento, pero bueno, hace una hora el líder de Hamas y el encargado de comunicaciones se han mostrado en una serie de vídeos con unas televisiones diciendo que en realidad les han colocado las armas en los túneles. No sé qué opinión os merece esto. Entre tanto, Israel sigue con su objetivo fijado, siguen puerta a puerta, siguen bombardeando los edificios donde creen que se sitúan los miembros de Hamas y precisamente este líder, Hamiyah, y además está hablando ya de la creación de zonas de seguridad, es decir, zonas desde donde van a perpetrar o desde donde se van a realizar las distintas incursiones que puedan necesitar, donde van a poder ser abastecidos los militares y que evidentemente se blindarán para evitar que las tropas afincadas en esas zonas de seguridad reciban ataques por parte de una población que evidentemente va a ser absolutamente contraria a esa ocupación israelí. ¿Qué creéis que va a ocurrir allí? Dice la ONU que no quiere saber nada de estas zonas de seguridad y que viola el derecho internacional directamente. Primeras declaraciones solo al conocer el hecho de que se van a formar esas zonas. Adrián, José María, Luis, ¿cómo veis ambas curiosidades, ¿no? El hallazgo de esas armas, ¿qué creéis que ha ocurrido ahí? ¿Cuál es la visión que tenéis? Y todo este movimiento de las zonas de seguridad. Bueno, el tema de las armas en los túneles, eso era algo que se sospechaba, que se sabía y que pues ahora parece ser que se confirma, ¿no? Y precisamente esa es una de las cuestiones que lo decíamos en otras ocasiones, acabó propiciando la salida anterior de Gaza por parte de la fuerza israelí en condiciones un poco, entre comillas, deshonrosas, ¿no? Gaza está intercalada, está carcomida incluso en el subsuelo por una red de túneles que los líderes de Hamas bueno, los utilizan para fundamentalmente acumular armas para moverse de manera subterránea y bueno, pues evadiendo un poco la localización de los elementos aéreos de detección de personas en este caso o de satélites. Por tanto, resultan bastante escurridizos en algunos casos y concretamente utilizan, mejor dicho, malutilizan la localización de ciertas infraestructuras civiles como hospitales, guarderías, etcétera, para acumular en el subsuelo una serie de recursos con los cuales luego pues llevar a cabo sus ataques, ¿no? Por eso Israel tiene en el punto de mira, pues por ejemplo, hospitales, este tipo de infraestructuras, porque es donde los terroristas parapetan las armas que pueden tener, ¿no? Y no estoy justificando que se bombardee un hospital, pero quizá tampoco es, o sería igual de condenable que se utilicen este tipo de infraestructuras para esos fines, ¿no? Por otra parte, esto que nos comentaban de las zonas de seguridad, zonas de aislamiento, bueno, se puede llamar de muchas maneras porque ha aparecido de diferentes modos, ¿no? Pero a priori, tal y como está concebido, como se puede ver desde el punto de vista estratégico, sería una especie como de franjas seguras que a modo de ramificaciones irían sirviendo al ejército israelí para abastecerse, ¿no? Por lo menos eso es como está planteado o parece ser que está enunciado a día de hoy. Que eso acabe propiciando lo que pasa en Cisjordania con esas áreas que aun estando dentro del territorio de Cisjordania, a la redundancia, permanecen bajo el control de israelí en esa triple modalidad que existe del territorio palestino y que está gestionado directamente por Israel y en las cuales luego incluso se traslada población israelí, los famosos colonos. Bueno, pues eso en un estado como el actual yo no creo que sea posible, al menos a día de hoy, puesto que estamos en un contexto de guerra abierta, ¿no? Una vez termine esto, y esa es la gran incógnita, el gran interrogante, ¿qué va a pasar una vez que esto termine? Porque esto esperemos que termine algún día, es un poco lo que decimos con el caso ucraniano, pero ¿qué pasará el día de mañana cuando los fusiles dejen de disparar y los cañones dejen de humear, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Bueno, pues Israel tiene que tener también muy claro, o todos tenemos que ser conocedores, que si Israel decide quedarse, es decir, ocupar un territorio que no le pertenece, porque pertenece a otro sujeto, en este caso Palestina, que no es un Estado reconocido como el resto de los Estados que operan en la sociedad internacional, sí que desde el punto de vista del derecho internacional podría considerarse algo similar
a lo que Rusia está haciendo con el este de Ucrania, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque la justificación de nos han atacado, nosotros tenemos que responder puede comprarse bastante bien en ciertos momentos, sobre todo en esa primera fase después del ataque, pero continuar con la ocupación de un territorio que no pertenece a ese Estado e incluso seguir prolongando la guerra, estirándola de manera casi innecesaria, pero quizá no sea el mejor término que se puede utilizar, alargarla por otros fines, eso es muy difícil y hay que ver cómo también Israel puede argumentarlo, puede defenderlo y qué países, qué estados de Naciones Unidas pues acaban comprando este mensaje y qué sucederá en caso de que haya un viraje de la administración americana o en cualquier otro estado de los que tradicionalmente apoyan sin fisuras a Israel. José María, Adrián. Bueno, vamos a ver, yo interpreto este tema de las zonas de seguridad, el posicionamiento de la ONU, vamos a ver, partiendo de la afirmación que las propias Naciones Unidas hacen de que no aceptan ese concepto salvo que esté pactado por las dos partes. Esto quiere decir que no se pueda utilizar este concepto de zonas seguras para en las que no considero seguras hacer lo que yo quiera, ¿no? Este puede ser un riesgo muy alto en las circunstancias actuales, en las que ha habido una tensión constante por parte de Israel para mover a la población a través, bueno, con esquemas que nos estaban un poco, digamos, anticipando un concepto de limpieza étnica, ¿no? Entonces, si yo establezco unas zonas a las que les llamo zonas seguras y se me reconocen como tales zonas seguras, parece que estoy diciendo que fuera de esas zonas seguras puedo hacer lo que quiera. Entonces, en la ONU han dicho, ojo, no, nosotros en esa dinámica vamos a entrar solo si está claramente definido qué población está, en qué que la población civil está efectivamente dentro de esas zonas seguras y si las dos partes están de acuerdo. Y efectivamente, como ha dicho Luis, estamos en un tema de fondo clave desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado tenemos cuál va a ser el estatus de Gaza cuando termine el conflicto, pero es que además a efectos de la cuestión clave desde el punto de vista geopolítico es en qué medida esto va a tener al final un alcance regional o un alcance mundial, si se quiere, pues depende mucho de cómo avance el conflicto, en qué medida Israel va a ser capaz de destruir a Hamas, no va a ser capaz y en cuánto tiempo. Es decir, el tiempo en principio corre muy en contra de Israel. Cuanto más tiempo sea Hamas capaz de prolongar el conflicto dentro del propio Gaza, más fácil le va a ser crear una crisis dentro de Israel por habérsele vuelto políticamente insoportable este conflicto. Hay muchas dudas sobre lo que realmente está pasando. Parece que Israel está teniendo, bueno, como era previsible, una gran capacidad, digamos, de destrucción en las estructuras de superficie, vamos a decir, pero no sabemos efectivamente qué es lo que pasa o deja de pasar con esa famosa estructura de túneles y hasta qué punto todo esto le va a dar juego a Hamas para mantener un conflicto prolongado. Trasladándole esta pregunta al propio Viñals, a José María, ¿hasta qué punto le va a dar juego, sobre todo si no entran otros actores? Ayer veíamos, por ejemplo, a última hora de la tarde, a Israel destruyendo directamente con tanques, es decir, ya no con cohetes a través de la frontera, sino con tanques traspasando esa frontera libia, destruyendo un puesto de observación de Hezbollah. Es decir, que estamos hablando de que esos combates ya no son desde tan lejos, empieza a ser ya... También Hezbollah había atacado a la infantería israelí 2 días antes, en fin, que está habiendo movimientos también en el norte. ¿Hasta qué punto en realidad se va a mantener eso? Porque eso también va un poco en la línea de lo que dice Adrián, es la gasolina que podría necesitar Hamas si se quiere mantener allí. No son amigos íntimos, desde luego, esa parte sunita y chiita distan mucho de ser amigos íntimos, pero sí tienen un enemigo común evidente, que en este caso es Israel, que está tomando toda esta zona. Las zonas seguras, efectivamente parece difícil, dice Adrián, la ONU, y es verdad, comenta que si se pacta por las dos zonas, sí, pero claro, que Gaza pacte, que le pongas una zona de seguridad, cuando a ellos, cada vez que les hacen eso, en realidad les montan una colonia, que no digo que sea el caso porque es difícil montar una colonia, pero les montan una colonia y les ganan kilómetros de terreno con la infraestructura alrededor, bueno, parece complejo que vayan a ceder. ¿Qué movimientos ves tú en este sentido? ¿Crees que Hamas puede aguantar, que va a recibir apoyo desde el norte, desde la parte de Hezbollah, José María? Bueno, aquí Israel tiene una encrucijada parecida a la que tenía
Estados Unidos tras el 11S, ¿no? Tiene que perseguir una ideología, tiene que perseguir realmente una forma de pensar y una forma de ser que va más allá del territorio y que va incluso más allá de las personas, ¿no? Estados Unidos ha aprendido muchas lecciones en Afganistán con esa declarada a los talibanes y 20 tantos años después pues seguimos teniendo el Emirato de Afganistán donde mandan los talibanes. Muchos muertos después, por supuesto, ¿no? Entonces Israel aquí, pues bueno, tiene que jugar sus cartas de forma progresiva, de forma muy inteligente, sabiendo que extirpar hoy por hoy jamás de lo que es la comunidad gazatí, pues es casi imposible porque está metida hasta el tuétano en lo que es la sociedad. Es decir, no solamente es ese grupo armado, sino también son los concejales, los alcaldes, empresas, ONGs, están metidos en toda la vida pública, en toda la vida social, de una forma manifiesta, ¿no? Y con un apoyo que es contundente por parte de la población civil, le pese a quien le pese, ¿no? Luego, esa tarea es una tarea enormemente compleja que solo se cura con muy buenas acciones y de forma extremadamente quirúrgica durante muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que la ONU, a sabiendas de que esas franjas de seguridad se pueden convertir en auténticas zonas de abuso y en auténticas excusas para la escalabilidad del conflicto, para mantenerlo latente, pues obviamente se opone, ¿no? Y por otro lado, lo que son pues otros grupos que puedan salir en defensa de Hamás, si bien es cierto que unos son sunis, otros son chiíes, pero si tú y yo si Biden fuera en el mismo barco y el barco se fuera a hundir, seguramente colaborarían para que el barco no se hundiera, ¿no? Es decir, la política hace extraños compañeros de cama y lo que es el famoso principio de que el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo, o el amigo que lucha contra mi enemigo se convierte en mi mejor amigo, pues está bastante claro, ¿no? Entonces yo creo que ahí Hezbollah tiene ese papel. Ahora, ¿hasta qué punto Hezbollah va a recibir instrucciones para hacer incursiones reales, ¿no?, en lo que es la frontera norte, ya sea en la zona del Líbano o en la frontera de Siria? Pues bueno, yo creo que ahí Hezbollah, de realizar ataques que realmente escalen el conflicto hasta un tamaño considerable, pues va a ser muy difícil, por dos razones. Primero, porque cuanto más tiempo pasa desde los atentados del 7 de octubre, más difícil es que se produzca la escalabilidad del conflicto. Eso es un termómetro que yo creo que es bastante objetivo. Y en segundo lugar, porque ni al Líbano le compensa, que está en una situación económica lamentable, y tampoco a Irán le compensa cuando por fin, después de muchas décadas, empezaba a partir piñas con Arabia Saudí y con esa mediación de China, pues empezaba un poco pues a salir de ese ostracismo en el que se encuentra como consecuencia del embargo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto también les ha pillado desprevenidos a los principales jugadores de la región, que no nos olvidemos son Irán y Arabia Saudí, que son los dos grandes ejércitos, las dos grandes economías, las dos grandes cancillerías diplomáticas, y desde luego pues que la escalabilidad pues se aleja según se va alejando en el tiempo los atentados del 7 de octubre. Por otro lado, habrá que ver qué es lo que pasa en Gaza, porque la situación de Cisjordania, que comentábamos antes, donde no sabes, o sea, hay unas partes que están bajo el dominio político de la autoridad palestina, pero al mismo tiempo bajo el control efectivo del ejército israelí. Hay otras partes donde hay colonias israelíes, hay otras partes donde ninguno de lo anterior, otras partes que no se sabe, otras partes que varía. Eso yo creo que es algo que las Naciones Unidas quiere evitar a cualquier costa en Gaza. Y es que además, Gaza es muy pequeña. O sea, Gaza realmente tiene un tamaño que no llega, sobrepasa por muy poco los 300 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 40 kilómetros que van a lo largo de la línea del mar y creo que son 11 o hasta 13 kilómetros hacia el interior, que si empezamos a hacer franjas de seguridad que sean además efectivas desde el punto de vista militar, técnico, con apoyo, logística, etcétera,
te puedes comer una parte importante de Gaza. Además, que los gazatíes no pueden salir por el norte y luego coger una salida hacia el sur, sino que solamente pueden viajar en su propio territorio porque tienen un muro y tienen el mar. Entonces, claro, todo eso son estrategias que las Naciones Unidas, conocedora un poco del terreno y de lo que hay y de sus propios informantes y ONGs, pues se ha opuesto de forma tajante y radical, ¿no? Como hemos visto. De hecho, sí, eso ha pasado tal cual. Al respecto de esto, por cierto, quien está perdiendo popularidad mientras escala todo esto, dice, no ha